esta presentación, lo que quisiera hacer es pasar por algunos conceptos vinculados con la construcción de instrumentos de evaluación. Vamos aterrizando a poco, si se han dado cuenta, a través de todo el proceso de estas distintas sesiones. La idea es que vayamos a mirar, ¿cierto?, cómo esto se aterriza concretamente en la construcción de los instrumentos, pero no solo en la construcción de los instrumentos, sino que en el diseño de una situación de evaluación que a mí me parece que es un elemento absolutamente fundamental. Entonces voy a tratar de conectar con lo que ya se ha planteado anteriormente, particularmente con lo que acaba de presentar el profesor Gonzalo, para que se vaya entendiendo que es todo este, digamos, proceso de diseño curricular y proceso de diseño pedagógico es un entramado interconectado, ¿sí? Yo creo que es súper importante que nunca perdamos de vista esta noción, porque de ese modo no perdemos de vista los propósitos, ¿no? No perdemos de vista la finalidad última que tiene, en el fondo, que dediquemos tanto tiempo y esfuerzo a hacer estas cosas, porque sin duda tiene una importancia radical. Si estos procesos se ejecutan de buena forma, deberían no solamente ser, estar en función, ¿cierto?, de cumplir con criterios de acreditación, con poder dar respuesta, como bien dijo Gonzalo hace unos minutos, a las inquietudes o los requerimientos que nos hacen desde fuera los evaluadores pares, sino que debería ser una forma de organizar, sistematizar, ¿cierto?, y dar impulso a los procesos de enseñanza-aprendizaje que ocurren en nuestras instituciones. Yo creo que esa finalidad es la más importante de todo esto. Lo demás, en mi opinión muy personal, ¿cierto?, y aquí me enmarco de la organización, lo demás es accesorio. Yo creo que aquí lo importante es que nosotros nunca perdamos de vista el propósito. Creo que eso es parte del enfoque de coherencia institucional. Nunca perdamos de vista para qué estamos haciendo esto, para quiénes estamos haciendo esto, ¿cierto? Y que todos los esfuerzos, tanto curriculares como pedagógicos que hagamos, estén orientados justamente a hacer la mejora de la calidad educativa de nuestras instituciones de educación superior. Entonces, para comenzar, quisiera ir a recordar un poquito lo que les decía hace unos minutos, no perder de vista la perspectiva, que cuando estamos hablando de replantear o reorganizar las actividades de aprendizaje que ocurren en nuestras instituciones, utilizamos distintas herramientas que ustedes ya han ido viendo a través de estas sesiones, donde el perfil de competencias o la definición de resultados de aprendizaje del programa son, de alguna forma, el norte, la ruta que tenemos que debemos seguir como carrera, ¿cierto?, como programas formativos, que están anclados, están amparados en un modelo educativo institucional, porque cada institución tiene su propio espíritu, su sello, su alma, podríamos decirlo de alguna forma, que se construye en una dinámica que es parte de la visión, misión y estrategia institucional, pero también de lo que son sus profesores, de lo que son sus capacidades, sus especialidades, sus intereses, ¿cierto? En el fondo, la cultura de la organización. Y todos estos elementos, así como las definiciones pedagógicas de la carrera, se transforman en un plan de estudio. Me gusta harto el concepto de plan de estudio porque cuando hablamos de plan o de estrategia, estamos pensando en algo que diseñamos intencionadamente, en primer lugar, y en segundo lugar, que es algo que estamos articulando para lograr algo que tenemos claramente definido, ¿sí? Y todo este perfil de competencias, ¿cierto?, el modelo educativo institucional, finalmente el plan de estudio, están en observación de un entorno, ¿cierto? Están en observación de un entorno donde interesa de alguna forma responder a las necesidades digamos, de la sociedad, ¿cierto?, de nuestra comunidad, por ejemplo, del país, en cuanto a las capacidades que se requieren formar, pero también un poco en el sentido de la estrategia institucional, es decir, ¿qué somos buenos? ¿Dónde queremos nosotros destacar? ¿Cuál es nuestro nicho, por decirlo de alguna forma? De qué forma aprovechamos las alianzas o el espacio que no hemos ganado dentro de nuestra comunidad, de la sociedad, entre otras muchas preguntas o elementos que se deben considerar. Por eso les digo que es importante no perder de vista el norte, ¿ya? Porque si nos vamos a lo pequeño y perdemos de vista lo que está al final, muchas veces nos entrampamos en las mecánicas, nos entrampamos en los procedimientos, nos entrampamos me disculpo por lo que voy a decir, porque a lo mejor a alguno puede que no le guste, pero en minucias. Cuando lo realmente importante es que lo que nosotros hagamos esté bien orientado. Entonces, nunca perder de vista esto. El plan de estudio finalmente se traduce en términos concretos en una definición de competencias, ¿cierto? O de
decía resultados de aprendizaje del programa, eso que queremos lograr finalmente con la formación de los estudiantes, las definiciones generales de formación, la ley de tributación, que vamos a ver en un ratito más, los microcurrículos, ¿cierto? Que acá en Chile le llamamos programa de asignatura, pero finalmente son lo mismo, podríamos decir, una cartilla o la hoja de ruta de la asignatura propiamente que dicta un profesor o un grupo de profesores. Y estos microcurrículos están compuestos, se alimentan, ¿cierto?, de los resultados de aprendizaje, ¿cierto?, más específicamente de las asignaturas, las estrategias de enseñanza, las estrategias de evaluación, los contenidos, las competencias a las que tributan y las evidencias de que se han ido logrando estos aprendizajes. Entonces, lo que quiero mostrarles con esta lámina nada más es que muchas veces, por decirlo de alguna forma, nosotros, voy a usar aquí el puntero láser, nosotros, por ejemplo, estamos preocupados de esto, de la estrategia de enseñanza, por ejemplo, pero esta estrategia de enseñanza, cuando está bien pensada, está bien articulada, y no pierde de vista esto que está acá al final, ¿cierto? Es cuando contribuye, es cuando hace su aportación más legítima, ¿cierto? Y respecto de la estrategia de evaluación es lo mismo. La estrategia de evaluación debe estar articulada, ¿cierto?, con la estrategia de enseñanza, con los aprendizajes que se busca lograr y ese perfil final que queremos alcanzar. Porque si uno lo ve de nuevo en términos de perspectiva, finalmente esto es una especie de ecuación, ¿ya? En la que para lograr, ¿cierto?, el 100% se requieren los aportes de distintos momentos durante el ciclo formativo de los estudiantes, de distintas personas que contribuyen a esa formación, a partir de sus distintas especialidades, de las distintas materias que se tratan y de las distintas herramientas que se usan para esos propósitos formativos, ¿ya? Entonces, insisto que recalco esta parte porque muchas veces nos perdemos en la palabra, el verbo, cuántos niveles tiene esto, que sin duda es muy importante porque ayuda a dar claridad, ayuda a dar precisión en lo que estamos haciendo, pero eso no tiene sentido si es que lo demás está todo, digamos, hay errores de articulación en todo el resto del proceso, ¿ya? Y también es para que tengamos en conciencia la importancia de hacer bien lo que hacemos a nivel de aula, porque si las cosas que hacemos a nivel de aula no contribuyen o no están bien articuladas con el resto del proceso, entonces estamos dejando espacios o brechas en el proceso de aprendizaje, sin duda sin querer, ¿cierto? Pero es parte de nuestra responsabilidad preocuparnos de eso. También mencionar que de alguna forma hoy día podemos decir que hay unos enfoques pedagógicos que están vigentes, que son parte de lo que tenemos que tener arraigado en nuestro comportamiento y en nuestros diseños pedagógicos, que es la mirada de las competencias. Ya Gonzalo hizo un poco detalle en esto, no me voy a detener mucho más, pero nada más que tener en cuenta de que nosotros, o la importancia que tiene la mirada de las competencias y del capital humano, que es lo que mencionaba Gonzalo, que surge por allá por los años 60, incluso antes, es un concepto posguerra, esta cosa, tiene esta idea de poder enviar a los estudiantes o darle las capacidades y los espacios para que ellos puedan hacerse capaces de hacer cosas, capaces de involucrarse en entornos, capaces de ofrecer respuestas. Entonces, si bien tiene un enfoque o tiene una mirada que es bastante funcionalista, si uno lo quiere, viene a resolver, como muy bien dijo Gonzalo, y me gustó esa parte muchísimo, viene a resolver problemas que teníamos de articulación, problemas que teníamos de poder observar nuestros procesos para alimentarlos de buena forma y corregirlos, problemas que teníamos para medir, porque como los procesos no estaban bien articulados ni bien diseñados, entonces es difícil poder evaluar qué resultados estamos teniendo, y si no sabemos qué resultados tenemos, entonces es mucho más difícil hacer mejoras. Respecto del socioconstructivismo, es importante decir que creo que es el paradigma vigente. Yo no he visto institución que no lo declare de alguna forma, ¿cierto? Y tiene que ver con esta mirada de entender que el ser humano es un proceso, el ser humano en sí mismo, en construcción permanente, y que de alguna forma es un agente activo. Y creo que eso es elemental, ustedes lo dominan muy bien. Pero de aquí se desprende esto, que aparecen estos enfoques concretos, que son el aprendizaje significativo, que viene por allá por la mirada de Osuber, ¿cierto? Aprendizaje colaborativo, que proviene de distintas fuentes, ¿cierto?
y la evaluación auténtica, que son tal vez componentes con los que siempre vamos a estar lidiando, y que vamos a tratar de abordar de alguna forma a través de esta presentación. Importante tener esta mirada, porque como digo, si nos vamos a las herramientas, vamos a las estrategias concretas, muchas veces perdemos el sentido. Y el sentido es, en el fondo, desde esta mirada del aprendizaje, ¿ya? Si nosotros tuviésemos una mirada, por ejemplo, absolutamente conductista del aprendizaje, seguramente eso va a orientar nuestras acciones al interior del aula, y también va a orientar nuestras acciones en cuanto al diseño y a la elaboración de instrumentos que necesitamos para llevar adelante las estrategias de enseñanza y de evaluación. Entonces, por eso es importante recordar que a lo mejor estamos parados desde este punto de vista. Volvemos aquí, nada más reiterar que es súper importante el propósito y la mirada estratégica que defiende o define la institución, porque desde ahí es donde estamos posicionados y todos los profesores deberíamos tenerlo muy, muy arraigado en nuestro comportamiento. Recordar qué es lo que evaluamos, porque si queremos construir evaluaciones, ¿cierto? Necesitamos tener claro qué es lo que se puede evaluar, ¿cierto? Y qué es lo que deberíamos evaluar. Entonces creo que esta tablita es bien aclaratoria en ese sentido. Tener en cuenta que existen dimensiones, por decirlo de alguna forma, del aprendizaje o del comportamiento humano, que son distinciones que hacemos en términos conceptuales. Esto no es que aparezca de manera separada en la realidad. En la realidad todo ocurre de forma integral. Pero es importante para nosotros poder poner los énfasis y poder crear, ¿cierto?, los instrumentos, las herramientas que nos permitan hacer las evaluaciones. Entonces siempre va a ser importante, cuando estemos desde la mirada socioconstructivista, cuando estemos desde la mirada de las competencias, cuando estemos desde la mirada de los resultados de aprendizaje, tener en cuenta que los aprendizajes no solamente ocurren en el nivel declarativo, teórico, conceptual. Es súper importante esto, porque lo que uno más ve en las instituciones de educación superior es el exacerbado énfasis en el conocimiento declarativo, ¿ya? La pregunta es del solemne o del certamen, digamos, la resolución de problemas o de ejercicios teóricos, conceptuales. Eso está muy bien resuelto, diría yo, en la mayoría de los casos. Sin embargo, las otras dimensiones muchas veces no están tan bien organizadas. La dimensión procedimental también suele ser una dimensión que se trabaja relativamente bien, particularmente en las disciplinas que tienen digamos, un puente bien concreto con la ejecución de acciones, como por ejemplo las ciencias clínicas, en todos sus campos, o por ejemplo las ingenierías. Esta parte también tiene un énfasis bien importante. Sin embargo, la dimensión actitudinal y la dimensión ética, muchas veces uno ni siquiera la ve declarada en los planes curriculares, solamente lo ve a nivel de la mirada del perfil de egreso, ¿cierto?, donde se dice que el estudiante o el profesional va a tener digamos, una actitud de aprendizaje permanente, va a tener herramientas para, digamos, reelaborar los límites de lo que está comprendido y un pensamiento diferente que lo va a llevar a criticar y analizar y hacer propuestas o perspectivas hacia el futuro, etcétera. Pero muchas veces estas cosas quedan en la declaración de principios y no decantan, ¿cierto?, en estrategias de enseñanza concretas que permitan desarrollarlo, y en segundo lugar, en formas de evaluarlo. Y aquí es donde uno ve, y lo hemos visto en muchísimas experiencias de instituciones de toda Latinoamérica, incluso en otros países, en Europa, ¿cierto?, en Estados Unidos, donde esta es la parte más débil, ¿ya? Y muchas veces no está ni siquiera presente. Por eso es que la traigo acá, para que seamos conscientes de que en nuestras asignaturas, cuando elaboramos nuestros instrumentos, cuando diseñamos la estrategia de evaluación, no solamente tenemos que pensar en consultar acerca de los contenidos, en saber si los chicos han aprendido las materias, las teorías, los conceptos, sino que tenemos que ser capaces de pesquisar si es que han adquirido las actitudes que están vinculadas con esos aprendizajes, si han sido capaces de implementarlas de forma correcta, si tienen una mirada, una perspectiva ética o una mirada, una perspectiva crítica respecto de aquello que están haciendo. En ese sentido, aparecen estos distintos componentes que deberíamos tener en atención a la hora de enseñar y de evaluar, evidentemente, que son el conocimiento declarativo, las habilidades de ejecución, que están vinculadas a esa dimensión procedimental de la que estábamos conversando, las habilidades cognitivas, heurísticas de trabajo, ¿cierto?, o procedimientos, la ética, las actitudes, deben ser elementos fundamentales, y las que están ahí puestas en color rojo es nada más que porque son las que usualmente están menos desarrolladas o están menos claramente desarrolladas. Y ahí es donde aparecen estas brechas evaluativas que uno observa permanentemente, tanto en el diseño curricular como en el diseño pedagógico, y mucho más aún en la ejecución, ¿cierto?, concreta de la enseñanza.
Perdón. El hilo conductor, entonces, de toda nuestra actividad académica debería ser más o menos así cuando estamos desde la mirada de los resultados de aprendizaje, ¿ya? Tenemos un perfil de egreso, esa situación ideal que nosotros queremos construir en nuestros estudiantes, el compromiso del cual hablaba Gonzalo, que se compone de una serie de competencias, como él decía, podría estar constituido de una forma comprensiva, donde uno señala frases, o como un catálogo, ¿cierto?, de competencias concretas, que es la forma en la que uno habitualmente lo hace en el plan de estudio, porque eso permite organizar toda la secuencia de planificación del plan de estudio propiamente tal. De esas competencias es que se desprenden los resultados del aprendizaje, ¿ya? Como bien decía Gonzalo también, hay resultados de aprendizaje que están a nivel del programa, es decir, aquello que se espera que los estudiantes logren, ¿cierto?, demostrar al final de todo el curso del plan de estudio, pero también se hacen estas desagregaciones, donde podemos encontrar resultados de aprendizaje que están a nivel de un ciclo, por ejemplo, el ciclo, por ejemplo, de ciencias básicas, por decir de alguna forma, o en el ciclo de licenciatura, donde uno esperaría también un logro progresivo. También se pueden declarar a ese nivel, incluso se pueden declarar a nivel de las asignaturas. Acá en Chile tenemos todas las anteriores. Usamos usualmente los resultados de aprendizaje por ciclos, ¿cierto? Ciclos de formación, que alimentan las competencias del perfil de egreso, y a su vez los resultados de aprendizaje de la asignatura, que alimentan los resultados de aprendizaje de los ciclos formativos. Pero estos son, como bien se ha dicho durante todas estas reuniones, son definiciones institucionales, son decisiones que toman las instituciones, y el nivel de agregación o de desagregación de estos distintos niveles va a depender de lo que queramos hacer con ellos. Pues yo no veo, y reitero esta parte de los propósitos, no veo sentido que tomemos modelos de donde sea, no importa si es una muy buena universidad o una no tan buena, si no hacen coherencia o no calzan o no encajan con nuestra cultura y nuestros procedimientos, y sobre todo con lo que queremos hacer, porque ¿para qué queremos desagregar los resultados del aprendizaje? Seguramente será para poder hacer mediciones, para hacer un control, digamos, regular del estado de avance, para tomar remediales, etcétera. Tenemos que definir para qué cosa lo queremos hacer, y eso nos lleva a decir cuántos son, en dónde deben estar ubicados, en qué momento, ¿cierto?, del proceso formativo, etcétera. Pero en términos generales, ya, más allá de la cantidad de divisiones que uno quiera hacer, la lógica es esta. Entonces, de los resultados del aprendizaje del programa, vamos a quedarnos con eso, porque yo sé que en Colombia, por el decreto 1330, se les ha hecho mucho énfasis en que los resultados del aprendizaje están a nivel del programa, de aquello que se quiere lograr en términos generales. Aparecen los indicadores de desempeño. Y los indicadores de desempeño son nada más que medidas concretas de cómo se va observando aplicado este aprendizaje. Como, en el fondo son las evidencias conductuales, ¿cierto?, cognitivas, afectivas, actitudinales, ¿cierto?, en las cuales nosotros podemos ir verificando que se han ido logrando estos aprendizajes que queremos alcanzar, ¿ya? Entonces la lógica es esa. ¿Dónde vamos a mirar los aprendizajes o dónde vamos a mirar estos indicadores del aprendizaje, indicadores de desempeño? Los vamos a mirar en el contexto de las asignaturas. A veces, ¿ya?, y yo he participado en varias iniciativas de ese tipo, se articulan varias asignaturas y se evalúan los aprendizajes de un clúster de asignaturas de forma conjunta. Pero lo habitual, ¿cierto?, es que ¿cómo se llama estos indicadores de desempeño se vayan evaluando de manera desagregada en cada una de las asignaturas, mirando contribuciones específicas que cada una de las asignaturas hace a los resultados del aprendizaje, ¿ya? Entonces, ¿dónde miramos esto? Lo miramos en las situaciones de evaluación y utilizamos instrumentos de evaluación para tener, de alguna forma, acercarnos a una mirada más objetiva, ¿cierto?, más rigurosa, más transparente también, para mirar el desempeño de los estudiantes en esas situaciones de evaluación. Vamos a ir avanzando en esto, pero me interesa que tengan clara la mirada de conjunto. Entonces, tenemos esta mirada curricular, ¿cierto?, que conecta directamente con la mirada microcurricular. En la medida que esté esto articulado de forma armónica, estamos en buena condición para después decir, ¿cierto?, que efectivamente se están logrando los aprendizajes que hemos comprometido con la sociedad y con nuestros estudiantes. Mirado desde otro punto de vista, tenemos
el perfil de egreso, donde están las competencias, tenemos los resultados del aprendizaje que alimentan a estas distintas competencias, ¿cierto? Tenemos los indicadores de desempeño que ya están a nivel de microcurrículo y que se observan a nivel del aula, ¿cierto? El desempeño de los estudiantes en el aula, que se ponen en juego, se despliegan, los estudiantes los demuestran, por decirlo de alguna forma, en situaciones de evaluación que son pesquisadas, son analizadas, medidas por los profesores a través de los instrumentos. Ese es como todo el eje conductor de la evaluación en términos, evidentemente, bien generales, porque ya decía que se pueden hacer desagregaciones de distinto orden, como lo que Gonzalo comentaba hace unos minutos de las asignaturas integradoras o las asignaturas que permiten la evaluación del logro progresivo de los aprendizajes durante el proceso formativo. Indefectiblemente tenemos que pasar por el concepto de medición, porque como ustedes deben suponer, ¿cierto? Y deben saber, la evaluación requiere de la medición, ¿cierto? Es podríamos decir un subcomponente o una condición sin la cual no puede ocurrir en la evaluación. Y la medición en términos bien simples se trata de cuantificar, se trata de clasificar las conductas, los comportamientos, las actitudes, las emociones, lo que sea que estemos observando, ¿ya? Y transformarla en unidades de medida que nos permitan en el fondo describir eso que estamos haciendo y actuar en consecuencia. Porque en el fondo cuando uno mide, no solamente por la mera curiosidad de lo que está ocurriendo, sino que tiene la finalidad de aprovechar esa información para hacer cosas, para hacer mejoras, para orientar, para guiar, para reacomodar el camino, complementar cosas, etc. ¿Sí? Y la medición tiene un principio, podríamos decir, básico, que está sustentado en la teoría representacional. Cuando estamos hablando de seres humanos, específico, porque esto no necesariamente ancla de la misma forma en las ciencias físicas y otras disciplinas. Yo creo que sí, pero prefiero circunscribirlo al campo del comportamiento de las personas. Entonces, la teoría representacional lo que nos dice es que aquello que nosotros utilizamos para medir debe ser de la suficiente calidad o del suficiente detalle que nos permita, en el fondo, representar apropiadamente los atributos inobservados que estamos tratando de observar, ¿ya? Por decirlo de alguna otra forma, en términos más científicos, validez y confiabilidad. Nosotros lo que queremos es que cuando realizamos una medición a través de un instrumento, lo que estamos obteniendo como medida de ese instrumento efectivamente representa lo que está ocurriendo en ese sujeto, esa persona, ese estudiante que estamos tratando de medir, o ese grupo de personas, también puede ser una mirada colectiva. Nos interesa esa coherencia, debe ser estrecha, ¿ya? Porque si nuestros instrumentos no dan garantía de que efectivamente están midiendo lo que queremos medir, ¿sí? Entonces los resultados que obtenemos son confusos o están por lo menos contaminados, y eso nos va a llevar a tomar decisiones incorrectas, ¿ya? Entonces esto es absolutamente indispensable para poder dar garantía de que las evaluaciones están hechas de una buena forma. A su vez, los instrumentos son, y esto es una mirada muy personal, ya no es algo que uno vea en la literatura, me gusta decir que son situaciones ficticias, ¿ya? Porque en el fondo son listado de conductas, listado de indicadores, conjunto de criterios, ¿ya? Que usamos y diseñamos, ¿cierto?, de manera intencionada y que los inventamos nosotros, en el fondo, por decirlo de alguna forma, que nos permitan, en el fondo, verificar el logro de ciertos aprendizajes, ¿ya? Pero no, ¿por qué hago énfasis en esta parte y lo pongo ahí en color morado? No nos olvidemos que son eso y nada más que eso, ¿ya? No son una evidencia o no son, digamos, una observación directa de lo que la persona es. Usualmente, y se ha discutido, digamos, por décadas, particularmente en la psicología, que es la disciplina de la que yo provengo, la capacidad que tienen los instrumentos de medición para poder dar cuenta de lo que las personas son. En realidad, lo que nosotros tenemos es una lupa de este porte, pequeñita, para observar un conjunto de cosas que ocurren y a partir de ellas hacer inferencias acerca de lo que pasa en esas personas, ¿ya? Nunca debemos olvidarnos de eso, porque cuando creemos que las evaluaciones dan cuenta de la realidad real, por decirlo de alguna forma, o de lo que realmente sucede en las personas, tendemos a hacer atribuciones causales internas, o sea, las personas son así, ¿cierto? E inestables.
¿Y qué sentido tiene el aprendizaje, cierto? Si pensamos que las personas se comportan de determinada forma porque son así y no pueden cambiar, ¿ya? Eso es súper importante. Y esto ha permeado la cultura educativa durante décadas. O sea, durante muchos años hemos visto cómo a los estudiantes se les tilda de porros. En Chile, mal estudiante es un porro, ¿ya? De tontos, en muchas ocasiones, de incapaces, ¿cierto? De quizás otro tipo de apelativos negativos, ¿cierto? Que van poniendo etiquetas en las personas y que los tendencian también a comportarse de ese modo. ¿Ya? Ustedes saben el peso que tiene una etiqueta sobre el comportamiento humano. En definitiva, tener en cuenta esto, ¿sí? Por lo tanto, esos diseños de instrumentos que nosotros realicemos deben estar meticulosamente elaborados para tratar de evitar que se produzcan estas situaciones. Otro aspecto que me parece súper importante es hablar de la relación test-evaluado, ¿ya? Siempre hay que pensar que lo que nosotros estamos obteniendo a partir de una medición es nada más que una probabilidad de lo que el estudiante o la persona es capaz de desplegar, de lo que es capaz de hacer. Y esto hace coherencia con lo que había comentado anteriormente. ¿Ya? No vamos a entrar en detalle en la cosa más psicométrica de esto, pero sí vamos a entrar en la parte, digamos, de diseño de instrumentos para que se vaya viendo. Esto es todo un tema de desarrollo mucho más complejo y daría para mucho rato más, pero a lo mejor ahí podemos conversarlo en las preguntas. Dicho esto, recordar esto. Nosotros tenemos, yo le pongo ahí, entre comillas, para que se entienda nada más, el mundo físico, ¿ya? Nosotros lo que hacemos es tomar observaciones de lo que las personas hacen o dejan de hacer, de lo que dicen, de su comportamiento, de los productos que elaboran, ¿ya? Y a partir de esas observaciones, nosotros obtenemos conclusiones, inferencias, ¿ya? Inferencias respecto de lo que estamos buscando, ¿ya? Esas observaciones las transformamos en símbolos, ¿cierto? Estos símbolos son cantidades, usualmente son números o son criterios, clasificaciones, que luego eh, damos como evidencia de que se está logrando algo que es inobservado, que es un rasgo usualmente en las personas. Acá yo pongo el ejemplo de inteligencia porque es clásico y es fácil de entender, que es cuando uno, por ejemplo, le pide a un estudiante que resuelva una matriz, donde hay una lógica implícita, el estudiante va a resolver esa matriz con esa lógica implícita. Si logra detectar la lógica implícita, entonces va a tener un buen desempeño, que se va a traducir en un símbolo, una magnitud que representa ese desempeño. Y ese conjunto de símbolos, ¿ya? Dado por estos indicadores, nos va a permitir saber si el estudiante es más inteligente o menos inteligente, ¿ya? Esa es la lógica. En el aprendizaje es lo mismo. Yo le hago una pregunta, por ejemplo, a un estudiante, ese estudiante me va a responder la pregunta, yo voy a clasificar esa pregunta en función de una determinada escala o de unas determinadas condiciones, criterios, y a partir de ese conjunto de criterios es que yo voy a suponer, voy a inferir que el estudiante ha aprendido de mayor forma o de menor forma o con ciertas calidades o cualidades, ¿cierto? Lo que estoy tratando de enseñar. Siempre estamos haciendo estos ejercicios, siempre estamos haciendo inferencia. Entonces, esto nos lleva, cuando uno entiende esto, nos lleva, por un lado, a ser rigurosos en lo que estamos haciendo, escoger bien los indicadores que estamos tomando, hacer buenas escalas para medir esos indicadores, pero sobre todo a ser humildes en nuestro proceso de evaluación y no decir que porque un estudiante tuvo un mal desempeño en una evaluación, ese estudiante no tiene capacidades, ese estudiante no tiene posibilidad de mejora y otras consideraciones como las que ya hacía respecto de las atribuciones causales, ¿sí? Evaluar depende absolutamente de esta lógica y de esta conceptualización de la medición, porque en el fondo de evaluar, en su forma más simple o más sencilla, tiene que ver con atribuir valor a algo, con hacer un juicio, decir si esto cumple con ciertas características que se esperan o no, ¿ya? Por lo tanto, uno necesita, para poder hacer una buena evaluación, medir con precisión en primer lugar, o sea, que nuestros instrumentos sean buenos. Por otro lado, necesitamos compararlos con estándares. Los estándares nos van a indicar si los desempeños son aceptables o inaceptables, apropiados o no apropiados, o si están llegando a un nivel que se esperaría para el tipo de formación que estamos desarrollando, ¿ya? Estos estándares, como muy bien señaló Gonzalo en alguna oportunidad, pueden depender de varias fuentes, ¿ya? Una de las fuentes clásicas es la que mencionó justamente Gonzalo, que son los estándares internacionales, que nos dan una orientación, nos dan una mirada respecto de
cuáles parecen ser los desempeños esperables de nuestras disciplinas, ¿ya? Pero también hay otras fuentes. Hay fuentes como basadas en criterios estadísticos como el muestreo, ¿cierto? Está la referencia experiencial, que es la que más se usa a nivel mundial. Las evaluaciones usualmente se construyen en función de lo que ha sido la experiencia del profesor, cómo le han evaluado, cómo él ha visto que funcionan las evaluaciones que realiza a lo largo de su experiencia docente o académica, etcétera, ¿sí? Y también están los juicios de expertos. Uno puede utilizar juicios de expertos sobre todo en aquellas áreas en las que no existe tanta claridad o cuando hay que reformular y evaluar si es que los estándares de evaluación se deben repensar. Yo voy aquí a una referencia muy directa, lo que ha pasado con la educación virtual de emergencia durante los últimos 2 años. Algo que hemos cuestionado duramente en el círculo de colegas con el que habituamos, es si debemos mantener los mismos estándares de evaluación considerando que la educación virtual es y tiene características absolutamente distintas o muy, muy distintas a la educación presencial. Entonces eso nos lleva a pensar si es que no solamente las formas de evaluar son las más adecuadas, sino que lo que se debe esperar del aprendizaje en ese tipo de situaciones es lo mismo. Yo me pregunto si uno podrá esperar que en un proceso de educación virtual los estudiantes demuestren habilidades clínicas de alto nivel, por ejemplo. No sé si eso es si es posible lograr ese tipo de cosas, solamente a través de la educación virtual como se ha dado, que a mi juicio es bastante carente, ¿cierto?, en la mayoría de las instituciones de educación superior a nivel mundial. Entonces, ese tipo de cosas hay que cuestionárselas, ¿cierto? Y acá tenemos distintas fuentes con las cuales construir estándares o mejores estándares de evaluación. ¿Para qué? Acá viene el propósito. Para calificar, estamos de acuerdo, hay que cumplir con los requisitos administrativos de la educación, pero la calificación no es ni el más importante ni el único de los propósitos de la evaluación. Yo diría que el más importante es seguramente retroalimentar el desempeño del estudiante. Siempre intento pensar cómo lo hacían en la escuela socrática o cuando no existían sistemas educativos formales. Bueno, ahí la calificación no interesaba en el fondo, lo que interesaba era poder evaluar, que el estudiante recibiera una evaluación que le permitiera dar un salto a un nivel superior de conciencia, de aprendizaje, de habilidad, ¿ya? Y creo que esa es la finalidad más importante tal vez de la evaluación y es algo que la evaluación auténtica como enfoque trata de revitalizar. Y por cierto, la evaluación orientada a resultados de aprendizaje también. Y por último, el tomar remediales, porque evidentemente si nosotros hacemos buenos diseños de evaluación, eso nos permite anticipar, ¿cierto?, las consecuencias que tiene el proceso de enseñanza-aprendizaje. No tiene mucho sentido tener solamente evaluaciones finales porque eso nos lleva a que los estudiantes aprueban o reprueban, ¿cierto? Y eso nos lleva a que no necesariamente los estudiantes tienen una mejora continua. Cuando los procesos evaluativos son constantes o continuos, ¿cierto?, o al menos tienen algunos puntos, varios puntos de control, eso permite que los estudiantes tomen cartas en el asunto y hagan mejoras sustantivas, y si las retroalimentaciones son buenas, pueden hacer mejoras sustantivas en aquello que se requiere específicamente. Y ahí está la clave de esto. Entonces la evaluación se transforma en todos estos componentes. La evaluación ocurre en situaciones de evaluación. Y aquí viene esta idea de inventar situaciones ficticias. ¿Por qué? Porque en el fondo, muy pocas veces en el proceso formativo los estudiantes tienen la capacidad de desplegar competencia efectivamente. De hecho, hay una discusión mundial, ¿cierto?, al respecto, pero la discusión se centra en que algunos dicen que nunca podemos evaluar las competencias porque en el fondo una persona nunca va a poder demostrar si es competente hasta que trabaje. No es lo mismo hacer, ¿cierto?, digamos, por ejemplo, atender a un paciente en un contexto donde tu profesor te cuida, donde estás dentro de la institución en la que estás estudiando, donde las consecuencias de lo que hagan no necesariamente van a reeditar en aspectos positivos o negativos para ti, ¿cierto? Distinto es cuando uno ejerce profesionalmente. Entonces, ahí hay una discusión. A nosotros creo que estamos en la línea de entender de que las competencias se pueden ir verificando progresivamente y que finalmente se despliegan en el contexto profesional, lo que nos lleva a pensar que sí se puede evaluar si las personas pueden avanzar hacia competencias y lo que finalmente se termina demostrando cuando ejercen profesionalmente, ¿sí? Bueno, las situaciones de evaluación son eso, son situaciones creadas, diseñadas específicamente para poder capturar los desempeños de los estudiantes,
¿ya? En el fondo es donde el estudiante va a desplegar los aprendizajes que nosotros queremos medir o queremos detectar y luego evaluar. Yo tengo que crear una situación de evaluación que permita el despliegue de los aprendizajes. ¿Por qué digo esto? Si hacemos recuerdo de estas dimensiones del aprendizaje y de lo que se evalúa, vamos a recordar que yo dije que la parte actitudinal, ¿cierto? Y la parte ética son usualmente las más débilmente declaradas y evaluadas en concreto. Muchas veces uno ve en los microcurrículos o en los planes de estudio o en el diseño curricular grueso que se dice que el estudiante va a alcanzar tal actitud o que el estudiante va a desplegar tal conducta ética o que va a ser muy hábil en hacer tal cosa, ¿ya? Sin embargo, cuando uno va a mirar los instrumentos de evaluación están centrados en conceptos, en teorías, en resolución de problemas de libro, ¿cierto? Lo cual evidentemente es absolutamente incoherente con ese tipo de aprendizajes que queremos medir, porque esa situación de evaluación no permite que el estudiante despliegue el aprendizaje que queremos detectar, ¿ya? Entonces, es muy importante el diseño de una situación de evaluación que permita desplegar el aprendizaje que queremos pesquisar. Si yo quiero que el estudiante me demuestre locuacidad, si quiero que el estudiante me demuestre que es capaz de hacer énfasis, que es capaz de convencer, que es capaz de transmitir una idea a fuerza, yo necesito que el estudiante exponga, necesito que el estudiante planifique una comunicación de algún tipo, necesito ponerlo en esa situación, porque en situaciones de otro tipo no se va a poder desplegar el indicador que yo quiero observar. Si yo creo que el estudiante demuestre la capacidad para lidiar con por ejemplo, con un consultante, un paciente o un cliente de algún tipo, yo necesito ver una interacción con un cliente, un paciente, sea simulada, ¿cierto? O sea real, que me permita ver si se despliegan esos indicadores, porque como ya decía, no es lo mismo pedirle al estudiante que, por ejemplo, hacerle algunas preguntas y que el estudiante me responda adecuadamente en una situación absolutamente controlada, donde no hay estrés, donde no hay, a lo mejor, el comportamiento que no se puede predecir qué va a ocurrir con el paciente o con el consultante o el cliente, que no me va a permitir mirar adecuadamente los indicadores, ¿sí? Entonces, las situaciones de evaluación deben estar pensadas para poder, para que los estudiantes desplieguen esos aprendizajes que nosotros queremos observar. Un ejemplo, ¿ya? Un ejemplo que va a incorporar además los otros conceptos importantes de la evaluación. Acá pongo una situación real, ¿cierto?, que nosotros utilizamos en las asignaturas de introducción a la ingeniería. En estas asignaturas de introducción a la ingeniería, en primer año, nosotros les pedimos a los estudiantes que organicen grupos, equipos, tratamos de generar esa dinámica de equipos, más que de grupo, pero en definitiva son grupos, donde deben ejecutar un proyecto de aprovechamiento de agua lluvia en el campus. Acá en Concepción, Chile, llueve bastante durante casi todo el año, lo cual genera un problema de inundación, genera un problema de superávit de agua que se desperdicia y otras situaciones del estilo. Entonces, utilizamos esta situación. Estos temas van rotando, pero es un ejemplo nada más. En ese proyecto... Profesor Jorge. Dígame. Tiene 10 minutos para terminar la intervención. Ya, voy rapidito. En ese proyecto, entonces, se planifican las situaciones en las que los estudiantes deben estar expuestos. Tienen que detectar oportunidades, formular los problemas, etcétera, etcétera, etcétera. Y nosotros en ese proceso de proyecto definimos, ¿cierto?, lo que debe realizar, ¿cierto? Y a partir de lo que debe realizar nos permite evaluar los momentos en los que vamos a evaluar, nos permite saber sobre qué productos vamos a hacer las evaluaciones y nos permite saber los productos y los momentos en que vamos a evaluar, nos permite saber qué indicadores y qué instrumentos debemos usar para evaluar. Esto es parte de la planificación del diseño evaluativo, además de quiénes van a ser los que evalúen, en qué momento y con qué propósito, ¿ya? Perdonen que vaya tan rápido, pero es para alcanzar en el tiempo. Entonces tenemos los instrumentos de evaluación, que básicamente son herramientas y recursos que nos permiten evaluar, ¿cierto?, acorde a ciertos estándares. Por otro lado, están los momentos de evaluación, que son los puntos de control, son las situaciones. Algunas permiten cortes transversales donde evaluamos, ¿cierto?, y otros son de logro acumulativo que tienen más carácter de evaluación de proceso. Ahí hay distintas situaciones que también pueden ser combinadas. Y están los actores de la evaluación, que son básicamente quién evalúa y quién es evaluado, en qué momento, ¿ya? Y cuál es el rol que tienen los evaluadores en determinado proceso.
porque yo hago una heteroevaluación, por ejemplo, con un sentido, ¿ya? Escojo al heteroevaluador, que puede ser un docente, un profesional, un externo, ¿cierto? Con una razón de ser, no lo hago simplemente por tener gente que evalúe, ¿ya? La autoevaluación también con un sentido, quiero desarrollar algo, quiero gatillar algo, quiero detectar algo en los estudiantes concretos. Entonces todo esto va con un sentido específico. Y lo mismo con la coevaluación. Ya, y alcanzaremos entonces a ver el ejemplo. La idea es que todo esto que ya he planteado lo podamos traducir en el ejemplo que se ha venido trabajando durante las distintas sesiones. El ejemplo es el caso de la asignatura Pensamiento Sistémico, y vamos a ir viendo cómo esto se va aplicando, ¿cierto?, en términos del diseño de un instrumento de evaluación. Tenemos entonces, como ya muy bien han expuesto previamente, una matriz donde se cruza el perfil de egreso de competencias de los estudiantes con los resultados de aprendizaje. En este caso yo me voy a centrar solo en un resultado de aprendizaje, que es el que quiero utilizar para demostrar, que es establecer una comunicación empresarial eficaz, tanto en forma oral como escrita. Este resultado de aprendizaje nos va a permitir contribuir, ¿cierto?, a la evaluación o a la detección de las competencias 2 y 3 que están vinculadas con la comunicación efectiva, ¿sí? En la matriz, ¿cierto?, de planificación curricular vamos a ver cómo este resultado de aprendizaje que ya hemos detectado, ¿cierto?, o que queremos medir, evaluar, se va a ver manifiesto en distintos indicadores de desempeño a lo largo del currículo y también en distintos momentos de evaluación de la asignatura. En este caso, en esta asignatura podríamos tener, por ejemplo, lecturas, casos de estudio, solución de casos, una presentación de un proyecto, por ejemplo, que nos van a permitir pesquisar esos distintos indicadores del desempeño que esperamos que están vinculados con este resultado de aprendizaje de largo aliento de nuestro programa, ¿ya? Entonces, en la situación que diseñemos, ¿cierto?, y en el instrumento que elaboremos, tenemos que tratar de pesquisar estos indicadores de desempeño que nos van a permitir saber si se está logrando el aprendizaje final o no. En la matriz de carga evaluativa vamos a ver los distintos puntos, podríamos decir, en los que se va a hacer la evaluación. Entonces tenemos un primer corte temporal, un segundo corte temporal, un tercer y un cuarto corte temporal. Como ustedes ven en los cuadros de color rosa, a mi gusto, ¿sí? Pueden ver dónde el indicador, por ejemplo, 1U.1, ¿cierto?, se está evaluando, que sería en los talleres, quizzes y tareas, y la ponderación que tiene respecto de la calificación final de la asignatura. Podríamos ver cómo, por ejemplo, el indicador 2.U.1 se está viendo evaluado también en talleres, quizzes y otras tareas con ese tipo de ponderación respecto del aprendizaje final que se espera, y de manera sucesiva, ¿sí? Ahora, yo destaqué en naranjo la prueba evaluativa final porque quiero hacer una demostración del instrumento. Podría hacerlo con todos estos indicadores de desempeño de forma desagregada. Entonces vamos a mirar cómo se está dando este aprendizaje de la comunicación efectiva en el contexto de esta asignatura Pensamiento Sistémico y cómo se ve evaluado el indicador 3.M.1, ¿ya? Teníamos la competencia de comunicación efectiva en la lengua materna, ¿cierto? El resultado de aprendizaje, que era establecer una comunicación empresarial eficaz, ¿cierto? Luego tenemos la competencia, el resultado de aprendizaje y el indicador de desempeño que les mencioné recién, que es el 3.M.1. Este indicador nos dice que lo que queremos ver es si este aprendizaje de comunicación eficaz se ve desempeñado en el contexto de la descripción de un comportamiento organizacional a partir de diagramas causales que describan el sistema, ¿ya? Lo que queremos es que el estudiante nos haga un diagrama en el que nos muestre cómo el sistema se está viendo manifiesto, y yo lo que quiero evaluar en este caso, a través de esta circunstancia evaluativa, es si se está dando este aprendizaje de comunicación. Entonces vamos a ver que tenemos la competencia, el resultado de aprendizaje de largo aliento del programa, el indicador concreto de desempeño en el que vamos a observar este aprendizaje, y una situación que hemos creado para poder evaluar si es que finalmente se está dando la situación comunicacional que queremos. Entonces aquí creamos nada más que una presentación tipo elevator pitch, en que va a tener 5 minutos para hacer su presentación y mostrarnos cómo este esquema gráfico demuestra el sistema que ocurre realmente en esa organización que está analizando el estudiante. Le damos unas ciertas condiciones límite
y él tiene que ejecutar su presentación. Ahora, seguimos con la lógica, ¿cierto? Tenemos para ese resultado de aprendizaje indicadores de logro concretos. ¿Qué son los indicadores de logro? Nada más que son unidades, no son nada más que unidades concretas de observación. Son comportamientos, conductas o productos específicos que podemos observar para saber si se está cumpliendo el aprendizaje final, ¿ya? Entonces, si yo quiero saber si el estudiante comunica apropiadamente ese sistema organizacional que está tratando de representar, entonces yo puedo, por ejemplo, a nivel escrito, mirar si es que elabora un informe con coherencia, claridad, ¿cierto? Y con suficiencia que permita comprenderlo. Por ejemplo, si elabora reportes, si es capaz de organizar apropiadamente una secuencia lógica de discurso al interior de un informe, entre otras cosas. Ahora, como estoy a nivel oral en este ejemplo, me interesará a lo mejor que haya efectivamente una secuencia discursiva en lo que el estudiante expresa, si ocupa apropiadamente el material de apoyo que se le ha permitido, ¿cierto? Si este material contribuye y da fuerza a la idea o es simplemente un adorno o algo que incluso obstruye la presentación, si utiliza apropiadamente el lenguaje culto formal o cualquier otro indicador que esté vinculado directamente con el establecimiento de comunicación eficaz, ¿ya? Ahora, yo me voy a centrar en el último, que es exponer usando apropiadamente el lenguaje verbal, ¿ya? Es decir, que el estudiante sea capaz de mantener un tono, un ritmo, unos énfasis cuando son necesarios, utilizar apropiadamente la expresión corporal, ¿cierto? Tanto la tonalidad, la mirada, el movimiento, entre otras cosas. Entonces yo me voy a centrar en eso para ejemplificar con la construcción del instrumento. Teniendo claro el indicador de logro, que esté bien conectado con el resultado de aprendizaje, esté bien conectado con el indicador de desempeño y tenga una situación clara de evaluación en la que yo pueda esperar que el estudiante exponga usando efectivamente lo verbal y lo no verbal de manera correcta, entonces ese indicador en el fondo se transforma en mis criterios de evaluación, que me van a permitir hacer básicamente mis pautas de evaluación. ¿Ya? Esto es lo que más genera ansiedad usualmente en los profesores. ¿Cómo diablo yo transformo esta mirada institucional tan hermosa en una observación que sea más o menos rigurosa y que me permita dar cuenta del aprendizaje de los estudiantes en primer lugar y por otro lado tener una comunicación transparente y justa con ellos, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, los indicadores se transforman en los criterios de evaluación de la pauta, ¿ya? Acá yo estoy mostrando una pauta de checklist o de pauta de cotejo, donde puedo asignar una ponderación a cada uno de los criterios, si así yo lo quiero, pueden ser igual ponderación si ustedes gustan, y puedo evaluarlo en términos de presente, ausente, incorrecto, correcto, suficiente, insuficiente, u otro tipo de criterio. Yo puedo avanzar con el mismo indicador, estimados profesores, puedo avanzar hacia pautas de valoración, escalas de valoración. Entonces, esos mismos indicadores yo los voy a transformar en una escala continua, por decirlo de alguna forma. En realidad es una escala Likert, que es ordinal, pero sirve como para medir la continuidad de un aprendizaje. Y yo podría utilizar esos mismos indicadores para evaluarlos en términos de no logrado, pobremente logrado, medianamente logrado, altamente logrado, etc. Podría utilizar otros criterios también. Entonces, los mismos indicadores se me transforman en mis criterios de evaluación para esta pauta. Y lo mismo ocurre con las rúbricas, ¿ya? Usted puede optar, porque hay distintos tipos de rúbricas, por ejemplo, en rúbricas holísticas y rúbricas más específicas. Usualmente las rúbricas holísticas te indican, en términos muy gruesos, el aprendizaje del estudiante, y las rúbricas más concretas, como la que estoy mostrando a continuación, describen absolutamente en detalle cada uno de los niveles en que se demuestra ese aprendizaje. Los niveles de aquí organizados del 1 al 5, pero yo podría utilizar más niveles o menos niveles según convenga para el tipo de aprendizaje que estoy tratando de enseñar. Y finalmente, si ustedes observan esta pauta, el criterio de evaluación es el mismo, ¿ya? Sigo pensando en que exponga utilizando el lenguaje paraverbal apropiadamente. Y lo que hago es desagregar en cada uno de estos niveles el cómo se observa ese comportamiento. En el peor caso, por ejemplo, yo podría decir que el estudiante no demuestra el uso de ningún recurso paraverbal o que los utiliza todos, pero de forma muy inapropiada. Y en el nivel más alto yo podría pensar que el estudiante los demuestra
los usa, ¿cierto? Lo usa cuando corresponde, ¿cierto? Lo usa de buena forma y además permite impulsar una lógica discursiva o le da fuerza a un discurso que se quiere, o una idea fuerza que quiere transmitir ese estudiante. Y en los pasos intermedios puedo ir desagregando los distintos componentes. También lo puedo hacer en términos cuantitativos. Puedo decir, por ejemplo, si me hubiese centrado en entonación, ritmo, énfasis y pausas, podría haber dicho, el estudiante muestra al menos 3 elementos no verbales o paraverbales presentes en su comunicación, muestra al menos 2, muestra al menos 1, no demuestra ninguno, ¿cierto? Con uso apropiado. Ahí habría un criterio cuantitativo detrás de la escala. Y así se pueden ir generando distintos tipos de modalidades que, dado el tiempo, no las podemos explicar todas, pero lo que más me interesaba, o lo que más me interesa, es que puedan ver que, en el fondo, lo más importante, ¿cierto?, es que esta lógica, ¿cierto?, de la cual hemos hablado al inicio del curso, se siga transmitiendo de manera apropiada. Nosotros necesitamos que esa mirada institucional, ¿cierto?, engarce o sea coherente absolutamente con los resultados de aprendizaje. Luego, que existan indicadores de desempeño que sean rigurosos y estén bien conectados y además sean suficientes para dar cuenta de este aprendizaje. Y luego vamos a tener que desarrollar situaciones de evaluación e instrumentos que los permitan capturar. Para llegar a los instrumentos, tenemos el puente entre el indicador de desempeño y el indicador de logro. Y como ustedes han podido ver a través de la presentación, simplemente se trata de tener claridad, ¿cierto?, en cada uno de los elementos, tratar de ser meticuloso y riguroso en cada uno de los componentes, y luego no perder nunca de vista el propósito o la mirada final, ¿cierto?, de todo lo que estamos haciendo. Porque sin esa mirada final, la verdad es que todos estos procesos son carentes de sentido y se transforman finalmente en protocolos, ¿cierto?, en cumplimientos de requisitos y otras cosas que no nos contribuyen para enseñar mejor a los estudiantes y para hacer una mejor gestión educativa al interior de nuestras instituciones, que yo creo que es la aspiración de todos nosotros, ¿sí?